Muy buenas, ¿os suena este nombre? Cygnus. Pues efectivamente Yamaha trae este nuevo modelo con el nombre de toda la vida de uno de sus scooters económicos que más éxito tuvo en el mundo. Y aquí tengo, recién salido del Yamaha, Luis Contreras, a quien agradezco por cedernos esta unidad, esta máquina que pruebo hoy a fondo para que tengáis una idea de cómo va a todos vosotros, amigos del canal. Empezamos. Down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Los cambios de dirección los puedes hacer pensando, no necesitas ni vamos. Esta moto tiene el peso de las Yamaha Job de 50, para quien recuerde aquellas motos tan populares en las ciudades. Y la moto aquí en ciudad no es tan baja como parece, no es tan baja como suelen ser estas motos económicas. Por cierto, el Start Stop ha entrado en funcionamiento como debe de ser, ya que lo llevo accionado, y la moto entonces se queda parada en el semáforo y cuando le dé gas arrancará ella sola, con lo cual no gasta gasolina, ni contamina ni hace ruido cuando estás parado. O sea que ahora verde, pues algo. Arranca bien, muy suave, no sé si tan suave como el Honda, pero vamos, casi a la par. Aquí llegamos a una frenada fuerte, hoy que no hay tráfico, de esta avenida del Mediterráneo, en la cual notas que el más simple no puede ser, el equipo de frenos de esta moto, con ese disco con pistón único adelante y tambor trasero, detiene la moto. ¿Por qué la detiene? Pues porque es muy ligera, entonces no necesita más realmente, la detienes, fijaros, te paras como quieras. No tiene ABS, pero sí tiene frenada combinada. Entonces ahora tenemos otro semáforo, doy gas y voy a frenar solo con el de la izquierda, y efectivamente hunde también la horquilla porque frena con los dos. Es una moto que se puede llevar con el freno de la maneta izquierda, que sería el freno trasero en cualquier scooter que no lleve frenada combinada como este. Entonces, ¿qué pasa? Que por limitaciones de prestaciones del motor, el motor sencillito, refrigerado por aire, muy poco comprimido, y también teniendo en cuenta el ámbito al que se va a destinar mayoritariamente este modelo, que es el ámbito ciudad, pues el desarrollo no es muy largo. Eso hace que, bueno, que no tenga una velocidad punta alta, como veremos, pero que tenga una buena aceleración. Se desarrolla un poquito corto, porque lo que quieres es que semáforo verde, das gas y acelera muy bien, muy limpio y muy rápido. Frenada, puedes frenar con el de atrás, con el de adelante, para que pase este señor. Y entonces, ¿qué pasa? Que también hay pocas inercias, no te fastidia acelerar y frenar, porque en una moto tan ligera pues notas que el esfuerzo general, no solo de los frenos, sino del cuerpo para aguantar la frenada y demás, bueno, pues va acorde al peso de la moto, con lo cual se hace muy agradable. Más mullido el asiento, con lo cual hay un efecto amortiguador en esa espuma blandita del asiento, que es muy agradable y que se suma de la suspensión. Las manetas son de freno y los puños se ven pequeñitos, se ven minimalistas. No sé si porque la han querido hacer pequeño o la han querido hacer barato. Yo creo que el sentido que tiene esta moto es que la han querido hacer económica. Y son unas manetas de freno que parecen, pues eso, un ciclomotor como mucho. Pero bueno, que te acostumbras a ellas, no veo. La respuesta es el feeling de las bombas, también es sencillito, es un retorno muy rápido, poco fluido, digamos,
Es una especie de on-off, el retorno de la maneta, pero bueno, te acostumbras a ello. Aquí la postura en la moto, yo mido 1,72, es agradable en cuanto a que la plataforma plana ayuda a que tengas más espacio de colocación de los pies, no van las piernas presionadas. El asiento ya he comentado que tiene un mullido extra y blandito que hace un efecto suspensión, tú te mueves un poco en ese efecto blandiblue o suspensión que le estoy llamando a lo de la espuma del asiento. Bueno, pues son las 10:19 de la mañana de un domingo y está claro que hay mucha gente que pasea y ocupa las playas. Madre mía, la playa como está ya. Suena muy poquito la moto, eso me gusta. Suena muy poquito y pasa muy desapercibido. Las explosiones están muy bien calladas en el laberinto del tubo de escape. Eso te hace pasar más desapercibido, molestar menos, lo cual es también otro punto a favor de esta ride. Te paras, ¡pum!, pones tu patilla de cabra, te bajas, todos los movimientos son muy... Si tuviera que salir aquí, moverla es, vamos, es que anda solo, parece una bicicleta. Y eso está muy muy bien, eso facilita para personas también que tengan que pararse, hacer muchas paradas, muchas volver a subirse. En ciudad, obviamente, que es donde más ocurre eso, sin por supuesto, sin mencionar los profesionales que se dediquen al reparto de cualquier bien de consumo en motos. Pues esta puede ser una de las ventajas principales, ¿no? El que es muy fácil, muy llevadera de conducir. Vamos a ver detalles de la moto, unas muy buenas. La moto está pensada para que sea útil y práctica, muy buenas aquí, un asidero muy bueno para manejar la moto, muy bien. Bueno, sus intermitentes, su piloto, tal, su asiento, muy generoso. Para mí las medidas no son correctas, ya he dicho, lo llevaré más para acá, la del pasajero, pero muy, muy correcto. Sus estriberas traseras con goma para evitar las vibraciones, que por otro lado tiene muy pocas. Y detalle importante, aquí un gancho para colocar una bolsita en este suelo plano y aprovechar las bondades del suelo plano, y una llave sencilla y de toda la vida, que la metes en su sitio y se acabó, y ahí la lleva siempre, no la pierdes. Y para abrir, hacia la izquierda giramos, salta aquí y os voy a enseñar el hueco para el casco. El hueco para el casco, que así acoplas ahí la parte interior, en la parte baja del casco, pues te puede entrar un integral. Yamaha dice que no todos, puede ser que no todos, pero todos los integrales, pero bueno, sí entran muchos de ellos, diría yo, muchos de ellos. Así que bueno, y aquí tenemos para el pequeño tapón, el tapón para el pequeño depósito de gasolina, pero bueno, acompañado con unos bajos consumos. Y el cuadro os lo enseño ahora en un clip separado. Bueno, ahora dejadme que os enseñe qué se ve en la pantalla de esta Ray. Le damos al contacto, se enciende. Aquí tenemos una serie de testigos que van desde que tengas conectada Start Stop, que quiere decir que se para en los semáforos. Cuando la moto se detiene, el motor se para y reanuda la marcha cuando le das al gas. El fallo motor, si es que lo tuvieras, eco, intermitentes y un botoncito que hemos visto aquí, una luz de asistencia. Supuestamente en algún momento el motor te asiste, el motor del alternador, digamos, que arranca la moto, hace un poco como de motor híbrido y le ayuda un poco al de gasolina en la salida. Y se debe de encender. Yo no lo he visto, debe ser en situaciones en las que tienes una rampa muy pronunciada o vas con dos personas o algo, porque en principio yo no lo he visto encendido. Luego en la parte de aquí, en este LCD, pues como veis tenemos la gasolina que nos queda, que el tanque no es muy grande, desde empty hasta full, de vacío a lleno, la velocidad, que se ve muy bien, y luego tenemos aquí unas rayitas que yo creo que van en consonancia con la velocidad también.
porque se van llenando. No parece que se dan cuenta revoluciones, sino parece más bien que va con la velocidad. Y con este botón, que es el único botón que podemos cambiar lo que estamos viendo en esa barra ahí intermedia. Ahora estamos viendo Fuel Economy Average, que es la media del gasto de gasolina. Que en este caso llevo 46,6 kilómetros litro en este pequeño recorrido que he hecho ahora. Le doy al botón otra vez y tenemos la hora, muy interesante y muy necesario tener la hora ahí, que se ve muy bien. Después tenemos un parcial del aceite, cuánto llevamos desde el último cambio, ya que esto es lo que tiene la moto ahora mismo, vamos a verlo. La V-Belt también, la correa, cuántos kilómetros llevamos desde el último cambio de correa, pero creo que esto coincide con los kilómetros efectivamente de la moto, generales ODO, son el total de kilómetros de la moto, que tiene 301 ahora mismo. Este es el trip, que es uno de los parciales, puesto ya kilométricos, puesto en 2,4 kilómetros ahora mismo, que es lo que llevo desde que lo puse a cero. Y esto sería, si fuésemos andando en marcha, nos mostraría en tiempo real, en cada momento, con cada apertura de gas, el gasto de gasolina que tenemos. Y aquí el de la media, pues de los últimos kilómetros desde que pusimos esto a cero. Se pone a cero teniéndolo pulsado, al igual que el trip, lo puedes poner a cero, el del oil y el del V-Belt también, cuando le toquen sus cambios. El odómetro no, y obviamente el trip parcial pues sí se puede también teniéndolo pulsado. Aquí estamos en una cuesta importante ya justo antes de entrar a Almería, la cuesta de la rampa de Torre Cárdenas. Le doy gas y la moto responde con brío. Entonces un aspecto importante que define por qué esta moto pues está destinada pues eso a conducir, a transportarse por las ciudades de una manera intensiva, es decir, no paras con ella para arriba, para abajo, gente que haga muchos kilómetros. Y como digo, un parámetro que define eso es el bajo consumo, ¿no? Yamaha declara 1,8 litros a los 100. Yo espero que podáis encontrar una prueba, otro vídeo separado a este, donde voy a hacer una prueba exhaustiva de consumo. Bueno, pero el hecho de cómo lo consigue es por este ligero peso y luego que, fijaros, salgo del semáforo acelero a un cuarto de gas, un tercio como mucho, y la moto se desplaza, sale muy bien. ¿Por qué? Por esa ligereza y por ese desarrollo corto. De manera que no necesita llevar obligado y castigado el puño de gas para conseguir moverte con fluidez. Y eso redunda en que obviamente menos gasolina que se le inyecta al motor y consumos más bajos. Vamos a ver en cuanto a la ergonomía que nos encontramos en esta Yamaha Racer. La moto es compacta, es pequeña y obviamente, fijaros, se maneja con una mano. Esto es lo mejor de esta máquina, ¿no? La capacidad con esa ligereza, pues para adaptarse a cualquier persona, sea de la corpulencia que sea. Vale, subirse es fácil, como veis. No es que tenga aquí un excesivo hueco en la zona de los pies, pero obviamente se agradece muchísimo que sea plano, además con su gancho que hay aquí. Y una vez que te subes, si tú colocas tu posición, tu trasero aquí, digamos que donde iría por la parte destinada al conductor, te encuentras, bueno, pues un poquito adelantado aquí, pero yo mido 1,72 y bueno, no me encuentro mal. Me gustaría ir un poquito más para atrás. Esta sería mi posición ideal, pero claro, ya estoy entrando en la parte del pasajero, que no habría ningún problema si fuera plano el asiento, pero no lo es. Con lo cual una modificación que yo le haría si tuviese un Ray para mí sería un tapicero. Además esto parece fácil, pues como aquí hay cambio de altura, pues simplemente seguir rebajando aquí y unos 3 centímetros o 4, y que el piloto pues pudiera echarse un poquito más para atrás, y ahí se consigue el mejor centrado de masas de la moto dinámicamente para tomar las curvas y demás. Y todavía seguiría quedando una superficie amplia, bastante amplia. Imaginaos que fuera de aquí hacia atrás, todavía un asiento muy amplio para el pasajero, muy cómodo. Así que muy bien. Bueno,
Luego, ¿cómo llegamos al suelo? La moto no es tan baja como yo pensaba, ¿no? Si comparamos con la Honda Lead que había antigua, ya no. Ahora hay la Honda Vision, creo que es, la 110. Bueno, pues sería, por ejemplo, la Honda económica dentro del segmento de este segmento, en la marca rival de la ala dorada. Y como digo, ahora mismo tengo los pies pues casi planos. No llego, si tengo los dos puestos no llego, pero se maneja muy bien, no hay ningún problema con mi 1,72 y yo creo que acoge muy bien personas un poquito más bajas y más altas, sin ningún problema. Las más altas tendrían el problema, vamos, de rodillas. Ya veis que cuando ponen la plataforma todavía queda un buen espacio, si giras aquí el manillar no te das, o sea que yo creo que está bien pensada. Lo único que si eres más grande, pues todavía se acusaría más el efecto de que seguramente te querrías ir por brazos también un poquito más hacia atrás, pero sin ningún problema. La visibilidad de los espejos es buena y como el manillar va un poco alto, para quien haga zonas de viento o haga mucha carretera, para lo cual esta moto no es, pero bueno, puede ser que haya gente que necesite hacerlo, una pantallita que no puede, que sin ser muy alta, con que fuera un poquito más alta que esta, te quitaría ya bastante de aquí del pecho y de la cara, para zonas frías y demás. Eso se podría también mejorar. Los mandos pues son correctos, como ya he dicho, quizá pues sería una cosa que habría que mejorar. Y nada, de los demás, pues bueno, decir también que la patilla de cabra, las estriberas traseras que van también forradas de goma, y la patilla de cabra, ¿cómo se pone? Con mucha facilidad. Por el lado de las suspensiones, decir que son sencillitas, pero cumplen, se ven sólidas, aunque están en la sintonía de minimalismo de la moto, es decir, son sencillas y pequeñas, con lo cual, aunque digo que son robustas porque aguantan bien, al ser unas llantas pequeñas, neumáticos pequeños, la moto es ligera, pues se puede desestabilizar con cierta facilidad, aunque por otro lado, cuando ves que se desestabiliza, puedes volver a recuperar, ahí tenemos un bache, puedes volver a recuperar fácilmente el control de la moto, precisamente también por esa ligereza, ¿no? Bueno, nos tiramos aquí al suelo para ver detalles curiosos. Vamos a ver, para empezar podemos ver ahí dentro el cuerpo de inyección diminuto, ahí metido, y carcasas de plástico, ya que está refrigerado el cilindro por aire forzado, como las antiguas motos de 50 de la marca, ¿no? Bueno, y también esta 125 versión Cygnus y demás. Si bajamos por aquí, ahí tenemos el grabado, número de chasis, motor. Esto que hay aquí yo creo que es un pequeño filtro que llevará, no sé si es de cartucho o será simplemente una malla como en las Honda, pero está claro que tiene pinta de ser ahí el filtro. Su pata de cabra, correcta, sencilla. Y aquí tenemos también los 100 centímetros cúbicos, cajita pequeña de engranajes que lleva aquí. Y obviamente su freno de tambor, que es distintivo de una moto sencilla y económica como esta. Neumático trasero 110/90/10 de Maxxis, que han ido bastante bien. Hace poco probé unos Maxxis que no me gustaron tanto en la Kymco Exciting 400. Aquí tenemos las llantas pequeñitas de 10 por 2,15 para neumáticos sin cámara y de India. Parece ser que están hechas en Yamaha India. Y por último, y este detalle, que esto ya no se ve prácticamente ya en ningún scooter hoy día. Si te quedas sin batería, señores, esta moto arranca a pedal. Yo no sé si lo voy a probar porque tengo mi pierna derecha para no hacer nada de esto, de probar a arrancar motos. De hecho, hace tiempo que no puedo tener motos que arranquen, si no arrancan el eléctrico no puedo tenerlas porque la pierna pues no me da, la pobre. Pero un detalle fabuloso, a mí me parece muy bien. Y bueno, no sobresale apenas de la moto, por lo cual yo creo que no se engancha en ningún sitio ni nada y no es problemático. El caballete central, todo muy correcto. Vamos a ver más adelante y al otro lado. Allá estamos en la parte delantera. Intentamos ver aquí un poco lo que hay. Vemos un clausor ahí para la llave, una llave que no es keyless,
que no hace falta para nada. La verdad es que no soy muy fan de las keyless. Esta horquilla pequeñita, pero yo creo que funciona muy bien, es muy agradable. Y bueno, y aquí tenemos un claxon también que pone Nico, la marca Nico, no sé dónde se hará. Bueno, y aquí esta llanta con este neumático 90-12, también de Maxxis, y una llanta pues muy, como veis, también muy pensada. Incluso en un scooter económico como este, la llanta está pensada para que pese poco, muy minimalista, muy bien equilibrada, porque fijaros que como está ahí el peso del disco y demás, pues sin embargo los radios, estos que han hecho, no van simétricos al centro de la llanta, están separados, con lo cual se conseguirá el efecto de digamos, equilibrar todo el tren delantero que gira, todo lo que gira, incluido disco. Fantástico. Aquí tenemos el faro que se lo hace FIEM, no sé quién será, por supuesto homologado, muy bonito, y LED, y el superior también, así que lo es. Y aquí tenemos estas que parece como si fueran unas tomas, unas entradas de aire que obviamente son solo estéticas. No hay nada donde el aire pase. Y bueno, si bajamos por aquí, vemos el minúsculo tubo de escape, que es muy comedido también en el sonido, y que aquí se ensancha, viene muy finito, se ensancha, correcto. Su pata de cabra, tornillo de vaciado y su ventilador para meter aire forzado ahí delante al cilindro. Así que todo muy correcto, todo muy correcto. Sí, señor. Y aquí la entrada de filtro en este motor, que realmente no sé dónde lleva el alternador, pero lo tiene que llevar por algún lado, el nuevo alternador este que hace la función de start-stop y que supuestamente ayuda en determinadas ocasiones. Y el amortiguador, que no lo he nombrado cuando estaba en el otro lado, único amortiguador, no doble, pero muy robusto, se ve muy bien, muy bien. Cifras modestas en el banco, pero una curva ejemplar, todo en un vídeo separado. Y vamos a ver cómo ilumina y cómo se ve la iluminación a plena oscuridad. Hemos visto el piloto trasero, aquí tenemos cómo se ve el cuadro, que no está muy iluminado, de manera que no te hace daño los ojos, pero se ve bien. Aquí la Y esa que lleva especie de luz de día, con el intermitente muy bonita, un detalle de diseño. Y ahora voy a arrancar la moto para poder ver la luz delantera, que en este caso la cámara no llega a enfocar bien ahora el balance de brillo y no hace justicia. Se ve muchísimo mejor de lo que ahí estoy cambiando de corta a larga, pero creedme que esta moto, en cuanto a luz corta de carretera y larga, sobre todo la corta, viene muy bien equipada. Y ahora por último vamos a ver cómo se ve así un poco de lejos esta moto de noche, ¿no? Cómo se ve con su farito abajo muy bonito y la Y. Bueno, pues llegamos al final de esta videoprueba. He estado unos días rodando con esta Yamaha Rake que me ha gustado, me ha recordado pues aquellas Cygnus que yo tuve hace un montón de años y que eran motos imposibles de romper y que andabas con ellas sin parar, para arriba y para abajo, motores suaves, poco consumo. Digamos que Yamaha ha conseguido pues volver a mantener esas cualidades, pero pues darle un toque sobre todo estético que no tiene nada que ver con aquellas Cygnus que de comportamiento eran muy parecidas, pero estéticamente eran bastante conservadoras, ¿no? Quizás aquí con esta Ray han ido un paso más adelante, ya que este frontal, ves la moto llegar desde lejos y parece que sí, parece una moto más que un scooter, ¿no? Y eso pues puede atraer sobre todo a un público más joven, bueno, no tan joven, porque a mí la verdad es que me encanta la estética que tiene esta moto. Me ha gustado, sí, pero voy a decir lo que más y lo que menos. Lo que más, seguramente por el peso, moverla en parado, muy fácil de mover en parado y eso pues ayuda mucho en la ciudad, en las zonas muy congestionadas,
puedes andar con esta moto y no te resulta pesado, porque entras, sales, paras y es muy fácil. De hecho, con lo fácil que es de moverse y el bajo consumo que tiene, esta moto es una gran rival para las scooters eléctricas de ciudad, ¿no? Que si bien son muy suaves, no vibran, consumo es mínimo de electricidad y tal, pero claro, valen muchísimo más que esta. Y con el bajo consumo que tiene esta moto, tendrías que hacerle muchísimos kilómetros a una eléctrica para que realmente te valiese la pena. Y esta sigue siendo una moto que hace también muy poco ruido, con lo cual una rival para aquellas personas que se estén pensando. Yo si me estuviera pensando una eléctrica para ciudad, que parecen motos ideales, un scooter, esta entraría en conflicto porque económicamente y por esas características que he comentado no lo tendría tan claro. Entonces el consumo, otro de los factores buenísimos, como ya he dicho, el estilo, que lo he mencionado, y la versatilidad, porque es una moto que, bueno, puedes meter cosas debajo del asiento, que el hueco, el fondo plano para poner los pies también te ayuda a poner bolsas y demás, y todo esto hace que, bueno, que la puedas utilizar para llevar muchas cosas, traer una verdadera máquina de trabajo. 3 cositas tengo apuntadas que mejoraría. Una, el asiento, ya que lo estoy tocando, ¿no? El asiento, como he dicho en la parte de ergonomía, yo lo alargaría y demás, y bueno, ahí en ese momento ya lo comenté en el vídeo, pero creo que se podía haber hecho un poquito mejor. Luego la velocidad punta, pues es verdad que esos 90 por hora aproximadamente que puedo llegar a conseguir están bien, están muy bien y son un compromiso para la aceleración que se puede conseguir con la potencia que hay en el motor. Un motor poco comprimido que está hecho para que supuestamente dure toda la vida, ¿no? Pero bueno, un poquito más de velocidad, llegar a esos 100 km por hora quizás le daría un poquito más de rango de utilización, y eso, bueno, pues puestos a pedir, lo pediría. Y luego los mandos de aquí, de las manetas, de los frenos, bueno, me parecen correctos, pero un poquito mejorables, ¿no? En cuanto a la calidad de tacto y de retorno. Por lo demás, también entiendo que están integrados en la filosofía de la moto y me parecen muy correctos en todo punto. Así que, ¿a quién va destinada esta Rey? Por último, pues mucha gente que necesite en ciudad moverse con un vehículo para ir a la universidad, para ir a trabajar, para ir a estudiar, con un vehículo económico, sencillo de usar, fácil de subirse, bajo peso, que no es complicado, personas con un cuerpo que es poco voluminoso, poca fuerza, pues bueno, con esta moto se mueve muy bien, y que no quieran complicaciones y tampoco tengan un presupuesto muy limitado, pues esta Yamaha Rey es una auténtica bendición para todas esas personas. Como siempre, gracias por estar ahí, espero que os haya gustado esta video prueba. Recordad que tenéis más vídeos de otras motos y también de esta en concreto, analizando en detalle otras características. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.